Buenas tardes, mi nombre es Andrés González Blanco, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Esta presentación se enmarca en el primer parcial de la materia Historia de las Relaciones Internacionales en América. Voy a exponer sobre el ejercicio del poder en el Reino de Indias, formado en el siglo XVI hasta la crisis de la monarquía española a principios del siglo XIX. El objetivo es analizar cómo las instituciones políticas y las fuerzas organizadas, tanto internas como externas, condicionaron el sistema monárquico en América y cómo estos factores contribuyeron a su colapso. Dividiré esta exposición en tres partes. En primer lugar, abordaré la organización política del Reino de Indias. Luego, el papel de las fuerzas organizadas y los factores condicionantes, para finalizar con el proceso que llevó a la crisis de la monarquía y el camino hacia la independencia de las colonias. La monarquía española, desde la creación del Reino de Indias, fue una monarquía compuesta, es decir que no era un poder centralizado, sino de una federación de reinos que mantenían su autonomía bajo la figura de un mismo monarca. Cada uno de estos virreinatos tenía su propia administración, por ejemplo el de Nueva España o el del Río de la Plata, siendo grandes unidades territoriales administradas por virreyes, cuyos propósitos eran ejercer control político y administrativo sobre los vastos territorios coloniales. El virrey, designado directamente por el rey, actuaba como su representante en las colonias, gobernando en su nombre. Según la interpretación de John Eliot, la monarquía española, al mantener un sistema de virreinatos descentralizados, buscaba equilibrar la autonomía local con el control central desde la metrópoli. Esta estructura le permitió adaptarse a las condiciones locales, pero también sentó las bases para futuras tensiones que a largo plazo desestabilizarían el sistema colonial. A nivel local surgieron los cabildos, instituciones que representaban a las comunidades, y fueron los primeros pasos hacia el autogobierno. Los cabildos gestionaban muchas decisiones importantes para las ciudades y pueblos, siendo actores claves en las futuras juntas de gobierno. La Iglesia Católica fue una institución primordial en la consolidación del poder monárquico. Su misión evangelizadora legitimaba el poder del rey, y las órdenes religiosas, como los jesuitas, mantenían una gran influencia en la educación y en la vida diaria, tanto de los indígenas como el de los colonos. El Reino de Indias contaba con un aparato burocrático bien organizado, que controlaba todos los aspectos administrativos, políticos y comerciales en las colonias. Según Orfilia Fernández, el sistema de justicia en esta época estaba diseñado para reforzar el control real, con la Real Audiencia como pieza central del aparato judicial, que regulaba el cumplimiento de las leyes y resolvía conflictos entre colonos. Además, el sistema económico se basaba en las encomiendas, un mecanismo mediante el cual los colonos recibían tierras y mano de obra indígena, a cambio de la evangelización. Este sistema generó una gran desigualdad y tensión social que luego serían cruciales en los movimientos independentistas. Otro elemento clave del poder en el Reino de las Indias fueron las fuerzas organizadas, destacándose entre ellas las milicias locales, formadas por criollos europeos. Tenían el deber de defender las colonias de amenazas internas y externas, como piratas o potencias invasoras. Teniendo un rol crucial en el mantenimiento del orden interno, eran esenciales para que las autoridades pudieran ejercer su poder en las regiones más alejadas de los centros de poder virreinal. A esto se sumaba el sistema de pactos monárquicos. Cada nuevo monarca debía renovar este pacto al asumir el trono, respetando los fueros de los cabildos. Este pacto le daba al sistema colonial una estructura de poder flexible, pero al mismo tiempo sentó las bases para que los cabildos pudieran ganar mayor autonomía con el tiempo. Sin embargo, el sistema comenzó a debilitarse debido a factores externos. A partir del siglo XVIII, las ideas provenientes de la Ilustración y la Revolución Francesa comenzaron a influir en las élites criollas en América. Estas ideas promovían la soberanía popular y el cuestionamiento de la autoridad monárquica, arando de cierta forma el terreno para fomentar el deseo de autonomía y autogobierno. El golpe final llegó con la invasión napoleónica de España en 1808, cuando Napoleón destituyó a los Borbones y colocó a su hermano José Bonaparte en el trono. Se generó un vacío de poder en América Latina. Las élites coloniales, que no reconocían a Bonaparte, comenzaron a formar juntas locales de gobierno, un paso de suma relevancia en el camino de independencia. La abdicación de Carlos IV y Fernando VII y la imposición de José Bonaparte como rey de España generó un fuerte rechazo, tanto en la península como en América. En las colonias, los criollos, a raíz de esta crisis, comenzaron a formar juntas de gobierno, que reclamaban gobernar en nombre del rey cautivo Fernando VII.
Estas juntas eran en muchos casos una extensión de los cabildos locales y comenzaron a asumir funciones de gobierno autónomo. Aunque inicialmente no buscaban la independencia total, sino la lealtad a Fernando VII, que pronto se transformaron en plataformas para avanzar hacia la independencia. Las fuerzas criollas, compuestas por milicias locales, comenzaron a enfrentarse a las fuerzas realistas, leales a Bonaparte, y a los virreyes en una serie de conflictos armados que culminaron en las guerras de independencia. Es importante destacar que, aunque los criollos compartían muchos de los intereses de los peninsulares, sus deseos de mayor autonomía y poder, junto con el vacío de poder causado por Napoleón, les permitió asumir el control político en muchos territorios. La crisis de la monarquía española, junto con los factores que condicionaron el sistema colonial, llevaron inevitablemente al colapso del poder real en América y al surgimiento de las naciones independientes tal como las conocemos hoy día. En conclusión, el Reino de las Indias fue una compleja red de poder sostenida por instituciones virreinales como la Real Audiencia, el Cabildo y la Iglesia Católica, y respaldada por fuerzas organizadas como las milicias locales. Sin embargo, la influencia de las ideas de la Ilustración, las reformas borbónicas, o que intentaron centralizar el poder, la crisis generada a raíz de la invasión napoleónica y la presencia de potencias extranjeras como Inglaterra y Francia pusieron en jaque el monopolio comercial y político de España en América. El costo de proteger las rutas comerciales se volvió insostenible y el contrabando fue en aumento, lo que lesionó lentamente la autoridad española. Fueron factores determinantes que contribuyeron al colapso de la monarquía española en América. Como en una partida de ajedrez, donde cada pieza se mueve de forma estratégica, tanto las milicias criollas, los cabildos y las potencias extranjeras fueron haciendo sus jugadas. Con cada movimiento, el tablero político fue evolucionando. Y al final, no fue una sola pieza la que decidió el juego, sino una serie de movimientos que llevaron a un jaque mate decisivo a la monarquía española, transformando así el orden internacional.